Debo comentar a ustedes que disponemos del tiempo necesario para que ustedes disipen las preguntas y comentarios que han generado las presentaciones de esta sesión. En este contexto les solicito al doctor Pedro Mario Escudero de los Ríos proceda a la coordinación de las preguntas y comentarios de esta sesión. Si es tan amable, doctor. Sí, muy amable. Gracias, doctor Alejandro Reyes. Pues hemos compartido el avance actual y en el conocimiento a nivel de la patología, de la investigación y de los aspectos clínicos que entrañan posibilidades nuevas para las pacientes, pero también nuevos retos. Queda abierto el foro para preguntas del auditorio y en tanto sé que se deciden a preguntar, me gustaría iniciar, por favor, con la doctora Alvarado. Isabel, hiciste énfasis en la heterogeneidad que representa hoy por hoy el comprender el cáncer de mama. Y la pregunta concreta sería, ¿hay diferencia entre mujeres de diversas regiones geográficas de acuerdo a patrones moleculares? Esto es, esta gran diversidad se pudiese observar también en la variabilidad geográfica que tenemos en el mundo y, por qué no decirlo, en México. Bueno, eso en términos generales la respuesta es sí, porque por ejemplo hay determinadas características en la población latinoamericana, sobre todo hay carcinomas, ya lo había comentado, la población latinoamericana, la raza africana y afroamericana presentan hasta en el 30% de los casos estas neoplasias triple negativas muy agresivas, lo cual es muy difícil de ver en los países desarrollados. Con respecto a las alteraciones moleculares que se han hecho, por ejemplo en cancerología se hizo una evaluación del grupo de pacientes y nosotros estamos realizando con el Instituto Nacional de Salud Pública otra evaluación en cuanto a los subtipos morfológicos. No hay grandes diferencias en cuanto a los porcentajes, por ejemplo, de HER2-neu, de triples negativos, de luminales A y B. Entonces, hay diferencias, creo que todavía por descubrir, pero en términos generales, en cuanto a la clasificación molecular, estamos igual, excepto en cuanto al número de mujeres menores de 40 años, que sí predomina en esta raza. Gracias. Doctor Héctor Mayani, por favor. Buenas noches. Primero quiero felicitar a quienes organizaron este simposio porque ha sido muy interesante y creo yo bastante relevancia actual. Yo tengo 3 preguntas, si se me permite, y si no, bueno, las que se pueda. Primero, para la doctora Alvarado, ¿usted cree que en un futuro, no sé, en 20 años, 30 años, el diagnóstico molecular con base en perfiles de expresión, con base en estos estudios de expresión de ciertas moléculas específicas, pueda llegar a sustituir a la patología anatómica tradicional para el cáncer de mama? Esa sería una primera pregunta. La segunda pregunta es para la doctora Piña. Usted mencionó que ahorita no es costeable y de hecho, hasta donde yo sé, en ninguna parte del mundo estos perfiles globales de expresión se utilizan de manera rutinaria para la clasificación y el diagnóstico de cáncer de mama, pero en un futuro es factible que estos perfiles globales, el transcriptoma y todo esto, puedan sustituir a la inmunohistoquímica y realmente va a haber un beneficio con eso, o la información que nos van a dar estos perfiles no van a ser mucho mejores de lo que ya tenemos actualmente. Y la última pregunta para el doctor Mario Pérez es, nos presentó un panorama muy completo, un poquito rápido, pero muy completo, de la terapia blanco, pero ¿cuál es la experiencia en el Hospital de Oncología con terapia blanco? Porque una cosa es
la experiencia que se tiene en el resto del mundo, sobre todo en lugares donde los recursos económicos son muy buenos, y otra cosa es qué está sucediendo en nuestras instituciones de salud pública. Entonces, ¿cuál es la experiencia que se tiene en nuestro hospital con terapia blanco? Gracias. Bueno, la primera pregunta es generalmente la que actualmente tiende a hacerse. Yo, a pesar de dedicarme a eso, y no lo digo objetivamente, creo que probablemente no. Y el no creo que desaparezca el análisis morfológico por lo siguiente, porque además de la alteración molecular, hay enfermedades en donde uno no se explica su conducta biológica, y entonces tiene uno que volver, por ejemplo, los ojos a los estadios patológicos, a la permeación vasculolinfática, etcétera. Y esto lo hablo específicamente con respecto a estudios de investigación. Por ejemplo, en mama y en el mismo cérvix, hemos estado estudiando poblaciones de pacientes que tienen aparentemente la misma morfología, sin embargo su conducta biológica es diferente. ¿Pero qué encontramos de diferencia? La permeación vasculolinfática, el volumen tumoral, los márgenes, etcétera. No olvidar, por ejemplo, que en donde inicia también esta gran variabilidad de clasificaciones moleculares es en el cáncer renal. Y esto inicia a partir de la evaluación morfológica de los diferentes tipos de carcinomas. También estamos trabajando con el doctor Mahul Amin de Cedar Hospital, que él es líder en el cáncer renal, y lo que hemos observado con traducciones moleculares ha sido entidades que hemos distinguido desde el punto de vista morfológico que son diferentes. Eso sería mi respuesta por un lado, y por el otro lado es el problema de la heterogeneidad intratumoral. ¿Cómo vencer en un momento dado el analizar a ciegas una neoplasia? Esto es, en tanto que qué parte de ella estamos estudiando. Entonces, las alteraciones genéticas pueden ser múltiples, como lo señalaba, pero si tenemos un dragón de múltiples cabezas, ¿cuál es la que estamos evaluando? Entonces yo creo que probablemente me equivoque, no sé, la visión a 20 años, pero creo yo que a pesar de este gran avance molecular, hay factores propios a la inmunología de la paciente, propios al estadio, a la permeación, a los factores clásicos que el solo análisis molecular no puede traducir todo el comportamiento de una enfermedad. Bueno, respecto al análisis global de perfiles de expresión que actualmente no son costeables desde el punto de vista económico y por las implicaciones técnicas que esto tiene, en este momento se están desarrollando y nos están dando mucha información desde el punto de vista de la investigación. Inicialmente, un ejemplo en lo que fue la secuenciación, cuando se empezó a generar todo este desarrollo de la secuenciación era muy costosa. Actualmente los costos han bajado de manera significativa, por lo que pues esperamos que en los próximos años este tipo de análisis de perfiles globales, ya sea de expresión, de metilación, de alteraciones cromosómicas, se reduzcan. Pero por otra parte, me parece que la perspectiva es para aplicarse en la clínica no es un perfil global, sino identificar con estas herramientas que ahorita tenemos aquellos grupos de genes cuya sobreexpresión, mutaciones, alteraciones en la epigenéticas, etcétera, que son fundamentales tanto en el desarrollo neoplásico, en la progresión, como en la respuesta a diversos tratamientos. Me parece que en un futuro van a ser desarrollados de manera más certera paneles de marcadores para identificar aquellas pacientes que puedan beneficiarse o no de un tratamiento o que nos indiquen qué pronóstico tiene basado en su enfermedad. También es respecto a la sustitución de los marcados por inmunohistoquímica, me parece que más que sustitución sería un complemento muy importante, tanto tener los marcadores inmunohistoquímicos realizados de manera adecuada, evaluados de una manera certera,
con la ayuda de herramientas como el análisis de imágenes o los sistemas automatizados, y que los demás alteraciones moleculares van a ser otro complemento para tener pues un retrato más fidedigno de lo que es este tipo de tumores, tanto con parámetros clínicos, patológicos, y no solo ver la célula tumoral como tal, sino también verla dentro de un microambiente en el cual no solamente el papel principal lo está llevando la célula tumoral, sino todas las células y todo el contexto microambiental que acompaña a esta neoplasia. Gracias por la pregunta. Es muy interesante el tema de qué pasa hoy en día en nuestras instituciones con el tema de las terapias blanco. Dentro de las terapias blanco, y viéndolo por partes, la terapia blanco tradicional, clásica, barata, es la hormonoterapia. En el tema de la hormonoterapia, existe hoy en día protocolos de atención clínica basados en las guías de práctica clínica, donde todos los pacientes tienen el acceso a los medicamentos sin ningún problema. En el tema de las terapias con anticuerpos monoclonales, la nueva generación de blancos específicos, sí es un tema también, vamos a decir, un poco álgido, por así decirlo, porque evidentemente también son medicamentos que requieren un alto costo, requieren evidentemente una evaluación molecular, patológica, requieren integrarse mucho como equipo de trabajo multidisciplinario. De ahí que el tener hoy en día medicamentos para un solo bloqueo es un estándar a nivel nacional, porque el mismo Seguro Popular tiene acceso a estas terapias. Evidentemente el estándar hoy en día es una evaluación histológica precisa con los marcadores predictivos, como es la identificación del HER2, y poder a los pacientes ofrecerles el tratamiento hoy en día disponible. Las nuevas terapias con doble bloqueo, hay formas orales, hay formas intravenosas que vienen a complementar estos nuevos blancos terapéuticos y que vienen a prevenir un poco la resistencia que se da en el curso del tratamiento. Pues existen en evaluación en este momento en el país con miras a poderlas incorporar en la práctica asistencial. En relaciones de experiencias de grupo, de equipo de trabajo, nosotros con los residentes hemos hecho trabajo de tesis evaluando el papel de las terapias blanco, en este caso trastuzumab, que es la terapia al menos accesible institucionalmente. Otras terapias como antiangiogénicos, realmente su uso en la clínica es muy controversial y el tema es económico también, además de la falta de marcadores predictivos eficaces de respuesta a tratamiento. Pues hoy en día una nueva visión administrativa a nivel mundial en los servicios oncológicos es el trabajo colaborativo en equipos llamados comités, que realmente integran gente con amplia expertise, con un profundo conocimiento en cada área específica, evidentemente desde patología, radiología, radioterapia, todas las áreas clínicas y las áreas de diagnóstico, para poder de manera multidisciplinaria y colegiada poder evaluar cada caso en específico y poder ofrecer al paciente el mejor tratamiento disponible. Evidentemente, esto también conlleva la posibilidad de dar acceso a recursos que de manera institucional no se encuentran disponibles, pero evidentemente derivado de este ejercicio profesional, pues poder hacer recomendaciones o tratamientos que con miras a darle al paciente la mejor oportunidad de tratamiento. Debo comentar que por Internet están conectadas 17 entidades federativas, 7 instituciones de salud, 5 países que son Costa Rica, Perú, Colombia, Chile y Uruguay, y todos nuestros estimados académicos del interior del país. Ha despertado mucho interés, las felicitaciones son múltiples, y en obvio del tiempo seleccionamos únicamente tres preguntas. La primera es de Rubén Ugarte. Él es de la Universidad de San Marcos del Perú y dice: muy impresionante la inmunohistoquímica y teranóstica. Sin embargo, la doctora Alvarado mencionó que la clasificación molecular no ha alcanzado una traducción clínica. Por lo tanto, ¿cómo se traduce la congruencia con los terapéutica? ¿Existe mejor compatibilidad, tratamiento tipo blanco molecular?
¿Cuál es la experiencia en cifras de casos atendidos en su hospital y su impacto financiero, pensando en que a mejor diagnóstico, menos inversión? La segunda pregunta es del doctor Juan Ramón Ayala, del IMSS en el Distrito Federal. Y dice: ¿qué posibilidad hay de realizar estudios moleculares en pacientes que se tomará la decisión de tratamiento? Punto. ¿O solo retrospectivo? Y la tercera, de las múltiples que han llegado, me estoy limitando al número de preguntas que hizo el doctor Miliani. Para la doctora Alvarado, felicidades. Mi pregunta es: ¿cómo debemos tomar el diagnóstico morfológico de cáncer buen pronóstico, entre paréntesis, medular, mucinoso? Y si existe una correlación de estos con la clasificación molecular actual, la utilidad de biomarcador Ki67, y si ésta tiene algún papel los biomarcadores en el carcinoma in situ. Es del doctor Víctor Vargas, del Hospital Juárez de México. Sí, muchas gracias y bueno, gracias a todos. En cuanto a la primera pregunta, no hay una traducción clínica del 100%, pero hay grupos bien establecidos ya. Por ejemplo, los tumores que sobreexpresan el HER2-neu, los tumores triples negativos que tienen una buena respuesta a la quimioterapia, los tumores luminales A, etcétera. A lo que me refiero con esto es que, dado la gran heterogeneidad que hay del carcinoma, la gran cantidad de alteraciones genéticas, todavía no hay una clasificación molecular que logre cubrir todas esas alteraciones, por lo que el futuro será formar grupos de pacientes y establecer, como yo mencionaba en términos generales, vías en común, de manera que no hay una traducción clínica completa, pero hay ya de grupos que, por ejemplo, por falta de tiempo no señalé la clasificación molecular ahora de los carcinomas apócrinos, la clasificación molecular de los triples negativos, es decir, cada una de las variantes está teniendo sus subclasificaciones, y a eso me refiero con que todavía este mundo enorme que ya nos ganó, no hay una traducción clínica completa, pero hacia eso se pretende ir. Con respecto a la otra pregunta, también por cuestiones de tiempo no incluí tipos moleculares especiales. El tipo molecular especial son grupos homogéneos de tumor, afortunadamente. El tumor con el que tenemos un gran problema es con el carcinoma ductal sin patrón especial, porque es un nombre para múltiples enfermedades. Carcinoma mucinoso puro es un carcinoma luminal A, que cuando está bien clasificado, generalmente su conducta biológica es como un tumor de buen pronóstico. El carcinoma medular ha sido desaparecido de la faz de la Organización Mundial de la Salud e incluido en el grupo de los carcinomas medullary-like. Yo estoy de acuerdo con la observación, porque yo, como investigadora y con muchos años que tengo en este terreno del cáncer de mama, estoy completamente de acuerdo que no hay razón para eliminar la categoría bien descrita por Ridolfi de carcinoma medular y ponerla como dentro del grupo de los carcinoma medullary-like. Creo yo que el medular bien clasificado, no hay un estudio en la literatura que diga lo contrario, que tiene un peor pronóstico. Y así, carcinoma tubular, es luminal A, es decir, los carcinomas con patrón específico representan el 10% de los carcinomas mamarios, pero en términos generales tienen menos alteraciones moleculares y tienen mejor pronóstico que ductal sin patrón especial. En cuanto a la economía, a la farmacoeconomía, me gustaría que el doctor Mario seguramente tiene más experiencia.
Hablando en el tema de los aspectos económicos, sí se sabe, bueno, y derivado de información, en la cual se basan las decisiones para poder incorporar un medicamento al área de cuadros básicos institucionales, pues evidentemente, además de una eficacia probada y una seguridad también muy demostrada, los pacientes o los medicamentos potenciales a considerarse, evidentemente deben de traducir un beneficio en términos de costo-efectividad o costo-utilidad. Este ejercicio se hace, en instancias del sector salud a nivel central y también al interior de cada institución o cada grupo institucional es el que realiza este ejercicio. Hablar en términos de costos reales, como un trabajo en el tema de mama, realmente se han hecho algunos ejercicios y sí se ha podido probar, en términos económicos, no tengo el dato a la mano, pero sí se han hecho con grupos multidisciplinarios de farmacoeconomía. Hoy en día, incluso al interior del instituto, existe un área donde se está trabajando de manera activa en estimar los costos de atención, tanto de tratamiento hospitalario como de tratamiento ambulatorio, y particularmente con este nuevo tipo de terapia blanco. Asimismo, algo que ilustraba yo en los casos que mostraba, es el hecho de que muchos pacientes ya pasaron por un tratamiento oncológico de quimioterapia, radioterapia, cirugía, y que se tuvo que hacer un nuevo gasto en el tratamiento oncológico, y derivado de ello se pudo cambiar la historia natural de la enfermedad. Entonces, de mi parte sería todo por obvio de tiempo. Sí, gracias. Quizás, si me lo permiten complementar, el Hospital de Oncología recibe al año 1,000 casos de pacientes con cáncer de mama. De ellos, el 60% son casos nuevos, esto es, que llegan para, una vez que se cuenta con el diagnóstico, establecer la alternativa terapéutica, y esas pacientes se tratan de manera inicial en el Departamento de Tumores Mamarios. El 30-35% a tratamiento con radiación, esto es, pacientes que han sido ya tratadas en otras unidades y que por su condición ameritan radioterapia, y aproximadamente el 15% para manejo en oncología médica, que son referidas al hospital, reitero, más las pacientes que llegan de nuevo. Respecto a la pregunta de si es retrospectivo o prospectivo, definitivamente es prospectivo, esto es, las pacientes, conforme se hacen los diagnósticos de tipo morfológico, se están haciendo y corriendo las pruebas también en los perfiles y patrones moleculares que ya quedaron comentados aquí, y que de esta manera se cuenta de manera conjunta con el reporte morfológico más el patrón molecular, para que los clínicos tomemos las decisiones. Y sí es muy importante comentar el gran esfuerzo que se ha hecho dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, porque recordemos que terapia blanco-molecular no implica únicamente cáncer de mama, es para cáncer renal, para cáncer de colon, para tumores neuroendocrinos, entre otros, y entonces se ha establecido un mecanismo de control muy interesante, que así se llama, Torre 2 de control de medicamentos, donde los parámetros de selección lo establecieron grupos de expertos del mismo instituto, y a través de esta selección es como se hace llegar el recurso de manera directa a las unidades para que las y los pacientes cuenten con las alternativas terapéuticas que hemos mencionado. De esta forma es como se pone al alcance de los derechohabientes la posibilidad y alternativa de tratamiento en esta condición. Pues yo quisiera dar las gracias, si me lo permiten, desde luego al doctor Alejandro Reyes, al doctor Felipe Cruz Vega y al doctor Francisco Navarro Reynoso, que son miembros importantísimos y distinguidos de la Academia Mexicana de Cirugía, por su hospitalidad a la Academia misma. Y muchas gracias a todos por su presencia y su interés en el tema, y desde luego a mis compañeros por sus magníficas exposiciones. Doctor Pedro Mario Escudero de los Ríos, el cuerpo directivo de la Academia Mexicana de Cirugía les expresa su genuino reconocimiento por su excelente contribución académica. Enhorabuena y felicidades. Muchas gracias. A continuación cedo el uso de la palabra al académico doctor Felipe Cruz Vega, para que proceda a invitar a la distinguida audiencia a nuestra próxima actividad académica. Gracias y buenas noches. Sí, señor presidente, será la próxima semana, 2 de septiembre, a las 7:30 de la noche, y es la sesión conjunta con el Instituto Nacional de Rehabilitación. El tema es discapacidad
por enfermedades crónicas no transmisibles y su rehabilitación. La coordinará el académico doctor Luis Guillermo Ibarra Ibarra, director general del Instituto Nacional de Rehabilitación. El tema neuropatía y amputaciones por diabetes será tratado por la doctora Irma Espinosa Jové, jefe del servicio de amputados del propio instituto. El tema hipertensión arterial y evento vascular cerebral será abordado por la doctora Jimena Cuanciaños Fresneido, jefe de la División de Rehabilitación del propio instituto, y el tema obesidad y osteoartritis por el académico doctor Carlos Javier Pineda Villaseñor, director de investigación del propio instituto. Este es el programa, nos vemos dentro de 8 días. Muy buenas noches. Otra vez, te agradezco muchísimo. Qué privilegio tenerte aquí. Hombre, ese es el privilegio.